Todos, todos nosotros tenemos una tendencia natural a olvidar eventos importantes en nuestra vida. Definitivamente hay eventos que debemos de olvidar, ¿verdad? Pero hay ciertos eventos que es mandatorio que no olvidemos. Hay ciertos eventos que no debemos de olvidar, sino que debemos de estar trayendo continuamente a nuestra atención, en especial aquellos que tienen que ver con la definición de nuestra identidad y de nuestro propósito. Un hombre casado, por ejemplo, nunca debe de olvidar el día de la ceremonia de su boda, el día en que fue unido a una mujer de por vida y públicamente se comprometió delante de Dios y de un grupo de testigos a amar a esa mujer hasta que la muerte lo separara de ella. Para este hombre, el recordar ese evento y ese compromiso lo afirma en quien él es. Por un lado, él es un hombre casado. Y por otro lado, le da definición de cómo debe de vivir ese hombre. Debe de vivir como un hombre casado. En nuestra serie de Éxodo, nos encontramos ahorita aquí en el capítulo 13 en un punto de transición, donde el pueblo ya salió de Egipto, ya no está en Egipto, ya está caminando rumbo a la tierra prometida. Y el Señor en ese proceso está empezando a enseñarlos a vivir en la nueva libertad que tienen y que van a gozar en la tierra prometida. Y para enseñarlos a vivir de esa manera, el Señor está estableciendo ciertas ceremonias que los israelitas deben de celebrar continuamente por todas sus generaciones. Estas ceremonias tenían el objetivo de recordarle a los israelitas lo que el Señor había hecho por ellos. Tenían el objetivo de recordarle a los israelitas que el Señor los había sacado con mano fuerte de Egipto, porque ellos eran su pueblo amado y escogido, y porque el Señor tenía un propósito específico para ellos. Ya vimos dos de estas ceremonias en las últimas semanas. Vimos la ceremonia de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura también. Hoy lo que vamos a hacer en el capítulo 13 es que vamos a ver una tercera ceremonia que el Señor instala en medio de su pueblo. Y esta ceremonia es la consagración de los primogénitos. De eso es de lo que habla primordialmente el capítulo 13. La estructura del capítulo 13 es interesante. En los primeros dos versículos nos habla de la institución de esta ceremonia, la consagración de los primogénitos. Después, en los siguientes versículos, nos vuelve a hablar de la fiesta de los panes sin levadura. Y posteriormente vuelve a mencionar la nueva tradición de la consagración de los primogénitos. Nos explica el por qué el Señor la instituyó. Con el objetivo de simplificar el mensaje de hoy, lo que vamos a ver en dos puntos. Primero vamos a hablar de la institución de la consagración de los primogénitos y luego, de una manera más breve, hablaremos de la fiesta de los panes sin levadura. Así que te quiero pedir que me acompañes con tu Biblia. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día
en que salieron de Egipto, de casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Tú le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto, la institución de la consagración de los primogénitos. Fíjate conmigo ahí en los versículos 1 y 2, los voy a volver a leer. Dice: entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y luego bríncate ahí, por favor, al versículo 11. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Bien, ¿en qué consistía este llamado que el Señor les está haciendo a los israelitas en este pasaje? Esta tercera ceremonia obviamente venía como resultado del éxodo, de que el Señor los estaba sacando de Egipto y había sido instituida para recordar el éxodo, para recordar, por un lado, cada vez que se celebraba la Pascua, que el Señor había salvado a los primogénitos. Y por otro lado, se llevaba a cabo cada vez que nacía un nuevo bebé varón que abría la matriz de una mujer entre los israelitas. Es decir, se celebraba esta ceremonia, se consagraba a los primogénitos cada vez que nacía el primer hombre en una familia, o cuando nacía el primogénito macho de un animal también.
En esta ceremonia, que debía de ser celebrada por todas las siguientes generaciones de los israelitas, cuando una familia tenía a su primer hijo, lo que hacían es que se acercaban al templo y redimían a su primogénito por medio del sacrificio de un cordero. Y de esa manera lo consagraban al Señor y le entregaban a ese bebito al Señor para su servicio. Lo apartaban para Él. Y cuando nacía, por ejemplo, bueno, lo apartaban para Él. Cuando nacía un primogénito de entre los animales, también tenían que ir al templo y llevaban a ese animalito. Lo que hacían era que lo sacrificaban. Lo entregaban en adoración al Señor por medio de un sacrificio. Cuando el Señor está diciendo, conságrame todo primogénito, lo que le está pidiendo a los israelitas es que aparten a sus primogénitos. Es lo que significa la palabra consagrar. Apartar para un uso exclusivo y honorable. El Señor quería que los israelitas entendieran que todos los primogénitos le pertenecían al Señor. De hecho, el Señor los reclamaba como suyos. El lenguaje del texto es bien clarito, ¿verdad? Todo primogénito me pertenece. Todo primogénito es mío, decía el Señor. Para ilustrar esto, déjenme darles este ejemplo. El viernes tuvimos una boda aquí en la iglesia y vimos cómo un hombre se entregó a una mujer y cómo una mujer se entregó a un hombre también. Podríamos decir que este hombre fue consagrado para su esposa y esta mujer fue consagrada para su esposo. Es decir, ambos fueron separados el uno para el otro, de manera que ambos tienen todo el derecho de demandar exclusividad. El hombre, por ejemplo, tiene el derecho y debe de demandar que su esposa sea solo de él, ¿verdad? El hombre puede decirle con toda justicia, tu corazón y tu cuerpo me pertenecen a mí y me pertenecen de manera exclusiva. No se lo puedes dar a nadie más porque tú eres mía, fuiste apartada para mí. Algo así era lo que el Señor le estaba diciendo a los israelitas en este pasaje. Todos los primogénitos son míos. Tienes que entregármelos a mí para mi servicio, que yo haga lo que quiera con ellos. Ya decidiré yo qué hacer con ellos. Tú aparta a tus primogénitos para mí, entrégamelos. Son míos, me pertenecen. Esto obviamente nos lanza otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor pedía a los primogénitos? ¿Por qué pedía a los primogénitos varones, por ejemplo? ¿Por qué no la primer hija? ¿Por qué al primer hijo varón? Por motivos de este mensaje vamos a explicar dos razones. Una razón está implícita en el texto y otra razón está muy explícita y la vamos a ver ahí claramente. La razón implícita nosotros la entendemos cuando conocemos un poco de la cultura de la sociedad israelita de aquel entonces, ya que ahí aprendemos que todo primogénito varón recibía un lugar de honor en la familia israelita. Tenía un lugar especial. El primogénito varón era el representante de todos los demás hermanos. El primogénito varón era como el centro y el futuro de la familia, la cabeza de la familia si el papá se ausentaba. Este hombre, este niño que se convertiría en un hombre, tenía privilegios únicos. Por ejemplo, tenía un derecho irrevocable por una doble porción de la herencia familiar. Si eran, por ejemplo,
3 hermanos. Y morían los padres, les entregaban la herencia. Todos, el primogénito recibía lo doble de los otros dos. Tenía un derecho irrevocable a una doble herencia familiar. En toda familia de Israel, el primogénito era conocido como el más excelente de los hijos, el principal de la siguiente generación. Por lo tanto, contaba con un favor especial de su padre. Su padre lo favorecía de una manera especial porque era el primogénito. En el momento en que el Señor le pedía a los israelitas, a sus primogénitos, lo que estaba pidiendo era que se le entregara a él lo más excelente de entre ellos. Denme lo mejor que tienen. Denme lo más precioso que tienen. El principal de entre ustedes, el futuro de la familia, el más favorecido de entre todos. Ese es mío, decía el Señor. Bien, la segunda razón por la cual el Señor pedía los primogénitos está explicada de una manera bien explícita en el pasaje. Quiero que lo vean conmigo. Vamos allá a los versículos 14 y 15. Fíjense lo que dice. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? En relación a la consagración de los primogénitos, le dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. El Señor instituyó esta práctica de la consagración de los primogénitos como un recordatorio perpetuo para todas las familias de los israelitas, para que ellos recordaran el día en el que están en el capítulo 13. ¿Cuál era ese día? Que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. El Señor instituye esta ceremonia para que el pueblo recordara que el Señor había matado. Dios mató a todo primogénito de Egipto. ¿Por qué? Por la obstinación de Faraón. Porque el Faraón se obstinó en rebelarse contra él. Y lo que hizo el Señor, nos dice el capítulo 12, es que envió al ángel destructor. Y este ángel destructor iba casa por casa. Y el ángel destructor entraba en cada una de las casas de Egipto y mataba a los primogénitos de esa casa, tanto de hombre como de animal. Pero no mató a ningún primogénito israelita. ¿Por qué? Nos explicó Edgar muy bien la semana pasada. Porque un cordero moría en lugar del primogénito. El Señor envió al ángel destructor y el ángel destructor fue a hacer justicia en toda la región de Egipto y estaban matando a los primogénitos por causa de la obstinación de los egipcios contra el Señor, ¿verdad? No más que cuando llegaba a las casas de los israelitas, también había ahí hombres y mujeres obstinados que se habían rebelado contra el Señor. Hombres y mujeres que también merecían un juicio de parte de Dios. Pero Dios no ejecutó su juicio sobre las casas de los israelitas, no por su linaje, no porque eran israelitas, sino por una sencilla razón, porque un sustituto había muerto en su lugar. Un cordero había muerto en esa casa.
En esa noche estaban celebrando la Pascua. ¿Y cómo identificaba el ángel destructor cuáles eran las casas que habían celebrado la Pascua? Por la sangre que estaba en los marcos de la puerta. Y nos decía Edgar bien la semana pasada, cuando el ángel destructor pasaba por esas casas y veía la sangre, pasaba de largo. Pasaba de largo. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Y no hería a nadie ahí. El Señor reclamaba a los primogénitos por eso, porque quería que el pueblo de Israel recordara la forma en la que el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cómo los sacó de Egipto? Matando a los primogénitos de Faraón y salvando a los primogénitos de sus hijos por medio del Cordero. Era como si el Señor estuviera enseñando a los israelitas este principio. Lo que yo salvo me pertenece. Lo que yo redimo me pertenece. Lo que yo salvo es mío. Si el Señor salvó a los primogénitos de toda la generación que estaba ahí saliendo de Egipto, entonces el Señor les dice, mire, todos esos niños que yo no maté cuando los saqué a ustedes de Egipto, todos esos niños son míos. ¿Sí? Bien. Esta antigua ceremonia, que de hecho se celebra hasta el día de hoy, entre el pueblo de Israel, tiene un poderoso mensaje para nosotros, la iglesia. Y para que nosotros lo captemos, necesitamos entender tres cosas. En primer lugar, necesitamos recordar que Cristo es identificado en el Nuevo Testamento como el primogénito de toda la creación, como el verdadero primogénito del Padre. Quiero leerte este pasaje que ya leímos hace unos mensajes atrás. Fíjate lo que dice Colosenses 1:15. Este pasaje está hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que dice ahí, el primogénito de toda la creación. Es decir, Cristo es el verdadero primogénito. Y como Él es el verdadero primogénito, Cristo tiene lugar de máximo honor delante de su Padre. Cristo es el representante de todo su pueblo. Cristo es el centro y el futuro de su pueblo. Él es el que tiene el derecho legítimo de la herencia del Padre. Cristo es el más excelente de todos, es el principal de todos. Cristo es el único que ha obedecido de manera perfecta al Padre, quien ha agradado al Padre en todo. Es el más hermoso de todos y el más agradable al Padre de todos. Fíjate cómo se describe Jesús en el Salmo 45, en el versículo 2. Este pasaje está haciendo un anuncio profético del Mesías. Fíjate cómo lo describe. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y porque Cristo es el más hermoso de todos, el más agradable de todos, Cristo cuenta con un favor especial de parte del Padre. El Padre lo favorece a Él de una manera diferente. Cristo tiene un favor especial. El Padre ama a Jesús y lo bendice de una manera especial, porque Él es el primogénito de sus hijos. Fíjate lo asombroso. Fíjate lo asombroso y lo bello que es Jesús. Este primogénito que tenía el derecho por ley, por así ponerlo, de ser redimido por otros en caso de que fuera necesario, Él en lugar de pedir una redención por Él,
voluntariamente se entrega a ser sacrificado como el Cordero Pascual. Este primogénito hermoso voluntariamente se entregó a ser clavado en una cruz en nuestro lugar, para que nosotros, los obstinados y rebeldes, Él siendo santo, perfecto y sin mancha, se entregó para que nosotros fuéramos redimidos, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, sino que pasara de largo por sobre nuestras vidas y no nos destruyera. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú tienes una marca en tu vida. ¿Y cuál es esa marca? La sangre de Jesús. Es una marca permanente. Y por esa sangre, por la sangre de Cristo, la sangre del primogénito, el día de hoy, la ira de Dios no está sobre ti. Y en el último día, cuando tú seas juzgado, ahí en el juicio final, la ira de Dios no caerá sobre ti, no por tus méritos, sino por la sangre que te ha cubierto. Es por eso que esa sangre pasará de largo para con nosotros. Hermoso, ¿verdad? La segunda cosa que necesitamos entender para captar el mensaje que el Señor nos quiere dar por medio de esta ceremonia es que nosotros los creyentes no solo hemos sido salvados de la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús, sino que estamos, como se les dijo a los que se estaban bautizando, estamos unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y puesto que estamos unidos a Jesús, unidos a Cristo, nosotros recibimos por gracia, no por nuestros méritos, todo el favor, todo el amor y toda la bendición que Cristo merece de parte del Padre como el primogénito. Fíjate esto, te lo voy a repetir. Todos, Cristo es el primogénito y Él merece todo el amor y todo el favor del Padre. Cristo muere por nosotros y por medio de su muerte nos limpia de todo pecado y luego viene el Espíritu Santo, produce fe en nosotros y nos une a Jesús. Entonces los creyentes estamos unidos al primogénito y como los creyentes estamos unidos en el primogénito, todo el amor del Padre que merece Jesús es nuestro. Todo el favor del Padre que merece Jesús es nuestro. Toda la bendición del Padre que merece Jesús es nuestro, porque estamos en el primogénito. Mira, te voy a leer bien rápido un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 22 al 23. Velo ahí conmigo. Está Jesús hablando. Este pasaje enseña muchas cosas, pero entre otras de ellas, vemos la unión con Cristo. Dice el versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Ok, ¿dónde está Jesús? Está diciendo, yo Señor estoy en ellos. ¿Dónde? Dentro de los creyentes. Otros pasajes del Nuevo Testamento, como Juan 14:20, por ejemplo, nos dice no solo que Cristo está dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro de Él, ¿verdad? En pocas palabras, estamos unidos a Él. El creyente está unido a Cristo. Y luego fíjate lo que dice después. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ah, caray. Entonces los creyentes que estamos en Cristo recibimos el amor del Padre tal cual
como el Padre ama a Jesús. ¿Lo viste? El Padre te ama tal como ama a Jesús. Su favor especial está sobre tu vida, tal cual como está sobre la vida de Jesús. Su agrado y su bendición está sobre tu vida, tal y como está sobre Jesús. El Señor está contigo y está a tu favor. Cuentas con Él porque Jesús está en ti y tú estás en Él. Bien, la tercera cosa que necesitamos recordar para captar toda la riqueza de esta enseñanza es que por esta unión de los creyentes con Cristo, el Nuevo Testamento describe a la iglesia de una manera bien particular. Fíjate lo que dice Hebreos 12:23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Fíjate cómo llama el Señor a su iglesia, la congregación de los primogénitos, la congregación de aquellos que cuentan con su favor especial. Dios te favorece a ti de una manera especial porque estás en Jesús. Mira, yo quiero invitarte a que tú te atrevas a creer y a descansar en esta verdad. En medio de este mundo de opresión, de rechazo y de menosprecio, yo quiero invitarte a que tú te atrevas a creer que el favor especial del Padre está sobre tu vida. Cuando tú abraces esa verdad, esta verdad te va a ayudar a pasar por encima de la opresión de este mundo, como si fueras así llevado y atravesando por encima de piedras y espinas. Alguno de ustedes pudiera decirme, a mí se me hace bien difícil creer eso. ¿Por qué? Porque yo no lo siento, me pudieras decir. Yo no solo no lo siento, sino tampoco lo veo. Todo lo que veo en mi vida es el rechazo, el menosprecio y el abuso de este mundo. De hecho, a veces hasta pienso que el Señor está en mi contra, no a mi favor. Yo quiero invitarte, si ese eres tú, a que le pidas al Señor lo que oramos ahorita, antes de empezar el mensaje. Pídele que la gloria de Jesús brille ante tus ojos tan fuerte como el sol. De manera que en medio de tus circunstancias tú puedas ver a Jesús y te puedas ver a ti en Él. De esa manera vas a empezar a percibir el calorcito del amor y el favor de Dios sobre tu vida en medio de tus circunstancias. Y cuando eso suceda, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a entender que tú tienes una nueva identidad. Y es una identidad de hijo. Una identidad de hijo de Dios. Pero no solo un hijo, sino un hijo favorecido. Porque hay hijos que tratan así bien gacho los papás a veces, ¿verdad? Bueno, tratamos. Un hijo favorecido. Un hijo que cuenta con el favor especial. Y eso, hermanos, transforma. Puesto que nosotros, ahora necesitamos, ya vimos esto que el texto nos dice. Somos los primogénitos del Señor. Contamos con su favor especial. Bueno, esa gloriosa verdad tiene una implicación también. Este pasaje nos ayuda a ver que puesto que somos los primogénitos, el pueblo, el grupo de personas más favorecido de toda la tierra, puesto que somos los primogénitos, le pertenecemos a Él para siempre. Somos suyos. El Señor dice, tú me perteneces.
tú eres mío. El Señor nos reclama para Él. Si tú estás en Cristo, yo quiero recordarte esto, tú tienes dueño y ese dueño no eres tú. Tú le perteneces a Él. Tú has sido lavado de toda tu maldad y separado o consagrado para servirlo a Él. A ti se te ha dado el gran honor y privilegio de servirlo y agradarlo con tu vida. Déjame decirte esto, esta es muy buena noticia. Es muy buena noticia. En el Antiguo Testamento, acuérdense conmigo, que el gobierno era en su mayoría por reyes, ¿verdad? Eran monarcas los que regían sobre el pueblo, los que gobernaban sobre el pueblo. Los monarcas escogían entre el pueblo gente que los sirviera a él, ¿verdad? ¿A quiénes escogían? A los más excelentes de todos, a los principales, a los más hermosos, y los traían a su palacio. Y estas personas servían al rey directamente. No había mayor honor que ese. Ese es el honor que se nos ha concedido a ti y a mí. Hemos sido separados para el servicio del Señor. Y tú y yo lo agradamos y lo servimos por medio de nuestra obediencia. Cada vez que tú sigues la palabra, estás sirviendo al Rey. Cada vez que tú sigues su voluntad y no la tuya, estás sirviendo al Rey. Y eso le agrada y Él te dará tu recompensa a su tiempo. Bien, eso nos lleva al segundo punto del mensaje. El llamado a recordar la salvación del Señor por medio de la fiesta de los panes sin levadura. Puesto que ya se tocó en parte este mensaje en las últimas semanas, vamos a ser más breves en este punto, pero hay mucha riqueza de la cual podemos vernos beneficiados también. Bueno, después de la institución de esta tercera ceremonia, Moisés le habla de nuevo al pueblo de la fiesta de los panes sin levadura y lo hace resaltando el propósito de esa fiesta. ¿Cuál es el propósito? Que recuerden en el futuro, que no olviden cuando estén en la tierra prometida el día y la forma en la que salieron de Egipto. Quiero que veas conmigo ahí el versículo 3. El versículo 3. Y Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. En estos pasajes el Señor le está recordando a su pueblo que es importante que no olviden el día y la forma en que el Señor los sacó de Egipto. Fíjense lo que eso me permite decirles a ustedes y a mi propia alma esta mañana. Es importante, hermanos, que no olvidemos, que nosotros no olvidemos que el Señor nos ha salvado con mano fuerte de la esclavitud del pecado, del diablo y del mundo. Es lo que el Señor nos está diciendo por medio de estos versículos. Recuerda lo que sucedió para que fueras liberado y salvado. La fiesta de los panes sin levadura, como vimos hace unas semanas, era una fiesta donde por 7 días seguidos les pide que recuerden la salvación de la esclavitud comiendo panes sin levadura, que eran unos panes así como planitos que no tenían sabor. En estos últimos años no he estado comiendo nada con azúcar. Yo recuerdo el sabor de las donas de esa panadería que son las donas de Pradera, así con chocolatito, así mantecota, venenosa. Yo me acuerdo que yo me las comía y decía riquísimo, ¿verdad? Y ahora me toca, bueno, Dios en su bondad me permitió
todavía puedo comer ciertos panes, ¿verdad? Panes sin azúcar. Y lo como y entonces sí, esta onda, es más, ni mi perro se come los panes que yo me como. Eran panes sin sabor, me explico. Eso era la ceremonia de los panes sin levadura. Por 7 días el pueblo judío estaba comiendo pan sin levadura, pan sin sabor. Y por medio de esa ceremonia, el Señor les pedía que recordaran algo. Yo quiero que recuerdes la aflicción que tenías en Egipto. De hecho, en el libro de Deuteronomio, los panes sin levadura se describen como panes de aflicción. Y eso era lo que los israelitas comían por 7 días. Panes que les recordaban la opresión que sufrieron en Egipto y que ya no sufrían, porque el Señor los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa. Y fíjate lo que me permite esto preguntarles. ¿Recuerdas tú la esclavitud al pecado y al diablo en la que vivías antes de conocer a Cristo? ¿Recuerdas el daño que hacías y la destrucción que rodeaba tu vida? ¿Recuerdas cómo en tu egoísmo vivías para ti mismo y dañabas a los demás? Yo no sé si recuerdas el vacío que había en tu vida, esa tristeza que no te podías quitar, esa opresión que a veces te hacía desear, quiero que mi vida se acabe. Yo no sé si recuerdas el temor que había en ti, que te llevaba así como a vivir aparentando, la vergüenza que había en ti, que te llevaba a poner caretas, la culpa, el peligro, el dolor sin sentido, esa vida sin esperanza que había en ti antes de que Cristo viniera a tu vida y te liberara. Yo no sé si la recuerdas, pero es importante que lo recordemos. Es importante que recordemos la opresión de donde el Señor nos sacó con mano fuerte. Es importante que traigamos a nuestra mente la mano poderosa con la que el Señor nos salvó de esa esclavitud. Tú y yo hemos sido liberados del pecado. Somos hombres y mujeres que pueden ver a las personas a los ojos, que no agachan la cabeza. Tú y yo caminamos sin vergüenza, con una limpia conciencia por la obra que Cristo hizo por nosotros. Fuimos rescatados por medio de un poderoso acto. Cuando Cristo estaba muriendo en nuestro lugar, la ira del Padre estaba cayendo sobre su vida, sobre él, sobre su cuerpo, sobre su carne. Esa ira que tú y yo hemos provocado por nuestra rebeldía y nuestra obstinación. Y gracias a ese derramamiento de sangre hemos sido limpiados. Y una vez que hemos sido limpiados, el Espíritu Santo vino e invadió nuestras vidas. Vino a vivir dentro de nosotros. Y cuando llegó el Espíritu Santo de una manera poderosa, nos transformó en otras personas. Es importante que tú y yo recordemos eso. Que no olvidemos. Es importante que no olvidemos que la vida que disfrutamos el día de hoy en Cristo, esta libertad que tenemos, este gozo que hay en nosotros, esta sonrisa que hay en nuestros rostros, las familias que tenemos, las bendiciones que disfrutamos en nuestras casas, tienen una sola explicación. Hay una sola razón por la que esa gracia está sobre nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es esa razón? Yo quiero recordártela. Cristo Jesús murió por nosotros. Y por esa muerte el Espíritu Santo nos invadió. Y el poder del Espíritu nos transformó.
Tú y yo somos lo que somos el día de hoy por el gran poder del Señor que invadió nuestras vidas. El día de hoy tú y yo somos hijos de Dios, favorecidos por Él, bendecidos por Él. Tú y yo nos metemos en broncas, tomamos malas decisiones vez tras vez, y eso no anula el favor del Padre. Eso no anula su bendición. Él nos sigue cuidando, ¿o no? Yo los escucho a ustedes ahí en la oficina, y yo sé que sí. Yo soy testigo de que el favor del Señor no se levanta sobre sus vidas, sino que permanece. ¿Por qué es que este favor permanece? Por la obra de Jesús. Somos sus primogénitos. Los hijos que tenemos un favor especial. Eso no es producto de nosotros. Es producto de Cristo Jesús. Es producto de la mano poderosa con la que Él nos liberó y nos trajo hasta aquí. Yo no sé tú, pero en ocasiones me levanto y veo a mi esposa y veo a mis hijos y de repente digo, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Me trajeron hasta aquí. Yo no llegué por mi propio pie. Yo no llegué por mis propios méritos. Todo lo que tengo no me lo gané. Todo lo que tengo se me ha dado por una sola razón. No se me dio la muerte que mi inmoralidad y mi rebeldía y mi obstinación merecen. Lo que se me dio como resultado de que Cristo murió en mi lugar es el favor especial del Padre. Y ese favor que está sobre mi vida y sobre tu vida es lo que nos ha transformado y es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí por Él. Recordemos eso. No lo olvidemos. No solo eran llamados los israelitas a recordar esta gran hazaña del Señor a favor de ellos por medio de estar comiendo 7 días pan sin sabor, sino que también eran llamados a recordar esta gran hazaña cuando le contaran las obras del Señor a sus hijos. Eso es lo que nos dice también el pasaje, ¿verdad? El Señor le pedía a los padres de familia, y aquí hay un énfasis especial en el papá. El Señor le pedía a los papás que durante el tiempo donde estaban comiendo los panes sin levadura, se detuvieran y le explicaran a sus hijos por qué hacían ese rito, por qué hacían esa ceremonia. Fíjate lo que dice el versículo 8. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. El papá se tomaba un tiempo durante la fiesta, se sentaba con su hijo o con sus hijos y parece como que se dirigía al primogénito, porque el texto está en singular. Parece ser que se dirigía al primogénito y le hablaba a los demás también, pero dirigido al primogénito. Y le decía el papá en términos personales. Fíjate lo que dice. Esto que estamos haciendo, hijo, ese pan flaco que sabe feo que tú estás comiendo, el motivo es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. El Señor forzaba al papá a que a recordar él diciéndole al hijo cómo es que él vivía. Entonces el papá le tenía que decir al hijo, hijo, es que yo era un esclavo, yo tu papá. Yo vivía como esclavo en Egipto.
oprimido por el faraón. No éramos libres. Y el Señor, nosotros rogamos al Señor que nos salvara, hijo. Porque estábamos cansados de esa opresión en Egipto. Y el Señor nos escuchó, hijo. Y Él nos salvó. Y nos salvó con mano fuerte. Vino. Y a nosotros los débiles y menospreciados en ese país de prosperidad, el Señor nos tomó y nos sacó de ahí, hijo. Y nos plantó en esta tierra donde estamos. Ahora yo vivo en la tierra prometida y tú vives libre en un hogar donde fluye leche y miel. Por eso, hijo, porque el Señor nos sacó con mano fuerte. Fíjate lo que esto me permite decirles a ustedes, en especial a los papás, a los hombres. Yo quiero animarles, hermanos, a que le digan a sus hijos lo que el Señor hizo por ustedes. Yo quiero invitarlos a que les digan cómo vivían antes de que Cristo los alcanzara. Cada vez que yo tengo oportunidad de corregir a mis hijos, son oportunidades para compartirles parte de mi testimonio, ¿verdad? No puedo decirles todo mi testimonio de sopetón, pero poco a poco voy explicándoles a ellos cómo era su papá antes y de dónde el Señor me sacó con mano poderosa. Así que yo quiero invitarte, dile a tu hijo cómo vivías antes de que Cristo te alcanzara. Diles de Jesús. Diles cómo tu vida es diferente por ese Cordero que murió en tu lugar y en el mío. Termino con esto. Hay una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. Básicamente esta película trata de un pelotón de soldados que van a rescatar a otro soldado. Y este pelotón, al rescatar a este otro soldado, todos mueren en el proceso. Y este último soldado queda vivo, rescatado por la muerte de otros hombres, ¿verdad? Y en la película, al final se ve una escena donde este soldado que fue rescatado llega a un cementerio donde está la tumba de esos hombres. Este soldado llega vestido con su vestido militar, con sus medallas de honor, como un héroe de guerra, en cierta manera, con una familia, a la tumba de esos otros soldados. Y recuerda a él y dice, bueno, vengo a recordar lo que ustedes hicieron por mí. Y espero que mi vida haya sido digna de ese sacrificio que ustedes hicieron por mí. Ese recordatorio, creo yo, que es tremendamente, no solo congruente, sino importante, legítimo. Es correcto que ese hombre recuerde lo que se hizo por él. De una manera semejante, es correcto, congruente, legítimo que tú y yo continuamente recordemos lo que se hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El día de hoy estamos parados delante de Dios, vestidos de justicia, con un estatus de primogénitos, con el favor especial del Señor sobre nuestras vidas. Y este favor no solo nos ha transformado, sino que está haciendo una diferencia en nuestras familias, en nuestros hijos. Y es sano que tú y yo recordemos todo esto que tenemos es por Él, por lo que Cristo hizo en nuestro lugar.
y que vivamos de una manera digna de ello. Mira, la siguiente semana empieza ya, la semana de la Pascua. Tú y yo tenemos la oportunidad y el mandato, por así ponerlo, de celebrar esta ceremonia anual. Por lo que yo quiero invitarte a que todos los días de la siguiente semana tú estés pensando en el precio que se pagó por ti y que le des gracias al Señor por ello. Amén. Vamos a orar.